Hola, ¿cómo están? Continuamos con los contenidos de la unidad número 5 de nuestro programa. La semana anterior vimos una introducción general al período del Bronce tardío. También preparamos un video especial sobre el reino de Hatti, sobre los hititas. Y esta semana nos toca trabajar el reino o imperio nuevo. Digo reino o imperio porque justamente el uso del término imperio o imperialismo está en debate y para eso vamos a preparar un video especial dedicado a la cuestión. Arrancamos ya con una imagen icónica de este periodo y yo diría de todo el antiguo Egipto, que es la famosa máscara del faraón Tutankamón. Tutankamón, que sin embargo no fue un faraón importante, reinó muy pocos años, falleció joven y prácticamente todos están seguros de que las riendas del poder no las llevaba él, sino por un lado, el poderoso clero de Amón y por otro, las cúpulas más altas del ejército. En efecto, una de las características de este periodo es el peso importante de la institución religiosa, los sacerdotes y por otro lado de la institución militar, el ejército. Para una visión general del reino o imperio nuevo, seleccionamos un capítulo de este libro que recomendamos. Es un manual de historia antigua del Próximo Oriente, como el caso del libro de Mario Liberani o de Amélie Court. En este caso escrito por dos especialistas españoles. San Martín escribe la parte dedicada a Mesopotamia y Serrano la parte dedicada a Egipto. En esta segunda parte del libro es que seleccionamos el capítulo llamado El Imperio Nuevo, el cual recomendamos leer para poder tener una visión general de todo este largo periodo. La cronología para este periodo es relativamente sencilla. En total, todo el Reino Nuevo dura aproximadamente 500 años, medio milenio, arrancando del siglo XVI y finalizando en el siglo XI. Abarca, según la lista de Manetón, las dinastías 18, 19 y 20. Y en lo que respecta al mapa, a la geografía, recordemos que teníamos, como decíamos, a la ciudad de Tebas, que había sobrevivido a la expansión de los reyes Ixos en el norte de Egipto, los reyes de Kush en todo el territorio de Nubia, pero que bueno, para fines de la dinastía 17 comienza la recuperación y hay una primera expansión tanto hacia el sur como hacia el norte. Ahora bien, durante el Reino Medio, aproximadamente donde están estas líneas punteadas, hasta esas regiones es que habría llegado el dominio efectivo de los faraones egipcios. Ahora, durante el Reino Nuevo, la expansión continúa. En lo que respecta al sur, llega hasta aproximadamente la quinta, la sexta catarata del río Nilo. Es decir, integra de manera total ya a todo el territorio de Nubia, de Kush. Mientras que en lo que respecta al norte, se realizan campañas realmente bastante alejadas. Algunos piensan que se llega incluso hasta el Éufrates, otros que se llega en realidad un poco más al sur, hasta el Orontes, pero la verdad es que durante todo el Reino Nuevo, Egipto va a tener una presencia permanente en toda la región de Siria, Palestina y fundamentalmente en esta segunda región. Esta enorme cantidad de campañas militares exitosas que permitió que Tebas recupere el control político de lo que había sido tradicionalmente Egipto, el Alto, el Bajo Egipto, e incluso pase a ya incorporar de manera directa lo que es la Baja Nubia, la Alta Nubia, partes importantes de Siria-Palestina, hacen del aspecto guerrero del faraón uno de los aspectos más fuertes y característicos de este reino o imperio nuevo. Recordemos que la función guerrera del faraón
ya viene incluso de tiempos predinásticos, el líder como un gran guerrero y como un gran cazador. Pero ahora este aspecto se enfatiza por encima de los otros. Por otro lado, más que antes hay una fuerte vinculación entre la práctica de la guerra y el culto al dios de Tebas, Amón-Ra. Quien pide ir a la guerra es el propio Dios, y la victoria se logra gracias a la intervención y el favor de Amón-Ra. Van a ver ustedes muchas representaciones de este periodo donde el faraón aparece justamente en escenas de batalla sobre un carro de 2 ruedas, apuntando con arco y flecha, empujado por los caballos. Aquí tenemos algunas estelas, por ejemplo, de los faraones de comienzos de la dinastía 18, como el caso de Amenhotep III, anteriormente Amenhotep II. También tenemos bajorrelieves muy importantes, como el caso aquí de Tutmosis III, en todo un conjunto iconográfico y epigráfico, donde se relatan varias de sus campañas en el territorio de Siria-Palestina, y hay una muy famosa de ellas, la batalla de Megiddo, no solamente porque Megiddo es un sitio muy bien conocido por la tradición judeo-cristiana, pues es un territorio de Palestina, ubicado al norte de Palestina, sino porque justamente esta obra artística y literaria destaca, primero por su buen estado de conservación y segundo por su calidad literaria. Así que digamos, vemos cómo todo lo que tiene que ver con la guerra, con el aspecto bélico, es uno de los elementos, repetimos, característicos de este periodo. Esto viene paralelo de una fuerte institucionalización del ejército, vale decir una profesionalización del ejército. También es el periodo de esplendor en Tebas porque se terminan de construir los grandes complejos monumentales vinculados a distintos rituales. La ciudad crece enormemente de tamaño. Ustedes fíjense en esta representación artística, a la izquierda tienen el río Nilo, después a la derecha tienen campos inundables y en el centro, casi como una suerte de isla, la ciudad de Tebas. Fíjense que, a diferencia tanto del reino antiguo como del reino medio, donde el centro simbólico y político se había trasladado del sur, del Alto Egipto, hacia el norte, a esa región en torno a Memphis o en torno al Fayum, ahora, por lo menos, durante los primeros años, durante los primeros reinados de la dinastía 18, el poder político se va a quedar en el sur de Egipto, en el núcleo de Tebas. Aquí hay muchos centros de atracción turística ultra famosos. Sobre esto hay un montón de material en internet, de libros, documentales, que ustedes pueden utilizar el día de mañana para poder trabajar en el aula con los estudiantes. Por un lado está todo el complejo del templo de Karnak, la famosa avenida de las Esfinges y también el complejo del templo de Luxor, que aquí ustedes pueden ver su entrada. Hay estatuas de grandes faraones de esta dinastía 18 y de las subsiguientes inscripciones en los pilonos, en las paredes, en las columnas. Realmente hay mucha información artística y arquitectónica muy útil para poder trabajar en el aula el día de mañana. Al otro lado del río, frente a la ciudad de Tebas, lo que se llama la Tebas occidental, está todo el enorme complejo funerario donde estaban los templos dedicados a los faraones muertos, así como también sus tumbas. Aquí también hay puntos de atracción turística fundamentales, si ustedes tienen la posibilidad en algún momento de sus vidas de poder ir a Egipto. Aquí tenemos un mapa, no lo van a ver ustedes claramente, tampoco es nuestra idea que tengan presente cada una de las cuestiones, pero fíjense la cantidad de templos de distintos faraones que aparecen, e incluso digamos de faraonas, y después distintos lugares, sobre todo más hacia el oeste, que son los famosos valles, por un lado de los reyes y por otro lado de las reinas. Aquí está una representación artística del Valle de los Reyes, donde se encontraron las tumbas de faraones muy famosos, como el caso
de Tutankamón, a quien ya mencionamos, como el caso de Ramsés II, como el caso de Seti I, que tiene toda una galería subterránea inmensa, realmente muy bien conservada. Posiblemente también se ha encontrado aquí los restos de Akenatón, el famoso faraón hereje del cual vamos a hablar en unos minutos. Fíjense ustedes cómo ha variado la costumbre de los enterramientos. Comparémoslo, por ejemplo, con las grandes tumbas, las mastabas y las pirámides del reino antiguo. Aquí no, son todas tumbas subterráneas en galerías construidas de manera artificial, escondidas, ¿no es cierto?, del público en general. Se presta el culto a los faraones muertos en templos que están ubicados inmediatamente donde comienza el valle del río Nilo, cerca del río Nilo, más hacia la ciudad de Tebas propiamente dicho. Hay algunos personajes también que de esta dinastía 18 que en la actualidad han despertado muchísimo interés. Y llamativamente, estos personajes en su momento sufrieron lo que se denomina damnatio memoriae, es decir, sus monumentos, sus inscripciones fueron destruidas, fueron dañados con la intención de borrarlos de la historia. Pues bien, uno de estos personajes más famosos, sin lugar a duda, es la reina Hatshepsut. Que ustedes fíjense aquí dos representaciones de esta reina muy distintas. Por un lado, a la izquierda, junto a su hijo Tutmosis III, en un bajo relieve de una capilla llamada la Capilla Roja, y ahí ustedes pueden ver a ella, pero con una apariencia masculina, que realmente si uno no supiese que se trata de una mujer, pues lo pasa como si fuese otro varón más, otro faraón más. En efecto, se constata tanto en el arte como en la escritura lo que se llama la masculinización de la reina. Vale decir que como el faraón tradicionalmente era un cargo masculino, a pesar de que lo estaba ocupando una mujer, aparece ella en el arte, en la escritura, también como un faraón varón. Sin embargo, hay otras representaciones donde se puede ver muy claramente que se trata efectivamente de una mujer, como esta estatua que está en el Museo Metropolitano en Estados Unidos, donde se puede ver sus senos remarcados y ciertos rasgos faciales que dan cuenta, ¿no es cierto?, de su aspecto femenino. No están claros los motivos por los cuales después su propio hijo, Tutmosis III, trató de borrarla de la historia. Se conserva su templo funerario en una localidad que ya vimos, la de Deir el-Bahari, donde ya Mentuhotep II había construido su propio templo funerario. Recuerden que había pasado a la historia como el unificador del Alto y Bajo Egipto y fundador de lo que hoy se conoce como Reino Medio. Veamos ahora una imagen de frente del templo funerario de Hatshepsut, realmente una obra extraordinaria, y es bastante probable que en la antigüedad se haya visto de esta manera. Aparentemente lo que se estaría viendo aquí es una intención por parte de la reina de vincularse directamente con uno de los reyes más importantes de la ciudad de Tebas. Algunos piensan incluso que esta reina lo que quiso llevar adelante fue una suerte de refundación del Estado egipcio. De manera muy interesante también hay varias inscripciones de esta reina que dice que ella misma derrotó y expulsó a los hicsos, un hecho que ya había sucedido varias décadas atrás. Con lo cual, digamos, se trata sin lugar a dudas de una serie de políticas rupturistas que luego de su muerte fueron revertidas por sus sucesores. Otros personajes ultra famosos de esta dinastía 18 que también están vinculados con crisis, rupturas políticas y luego, ¿no es cierto?, sus sucesores, un intento por borrarlos de la historia, son, aquí los vemos en primer plano, en una estela, el faraón Ajenatón y Nefertiti. Ayudémonos con la cronología, siempre. Recordemos que el Reino Nuevo arranca en torno al 1550 aproximadamente y
casi un siglo después, ¿no?, de la época de Hatshepsut, sucede este otro cambio político significativo durante el reinado de Ajenatón, todo dentro de una misma dinastía, la dinastía 18, una dinastía extremadamente larga y realmente muy bien documentada, con un montón de fuentes para poder trabajar. Se podría incluso dedicar casi toda una materia solamente a la dinastía 18. En este caso, el atractivo principal tiene que ver con el aparente monoteísmo que trató de imponer este faraón por medio del establecimiento del culto al único dios, el dios Atón, que es una de las formas del dios Sol. En efecto, realiza una persecución al culto y a los sacerdotes de las grandes divinidades egipcias, particularmente de Amón-Ra, e incluso se lleva adelante la práctica de la iconoclastía, es decir, la destrucción de representaciones antropomorfas y zoomorfas de las deidades, favoreciendo solamente a aquellas más bien de corte simbólico, abstractas. Esto viene acompañado del cambio de su propio nombre, de Amenhotep IV pasa a denominarse Ajenatón, e incluso se muda, se va de Tebas y funda una nueva capital que construyen directamente desde cero, que se va a llamar Ajetatón. Se la conoce también por el nombre árabe moderno de la localidad, Tel el Amarna. Recordemos la ubicación de Tebas. Esta nueva capital va a estar ubicada al norte, de vuelta en torno a esta región cerca del Fayum. Es una suerte de conexión entre el Alto y Bajo Egipto, como ya habían hecho los faraones en el Reino Antiguo y en el Reino Medio. Otro de los cambios más notables de este periodo, muy característico, es todo lo que tiene que ver con la representación artística, y particularmente con la figura de los cuerpos. Mucho se ha discutido acerca de esto, pero podemos encontrar representaciones del faraón que tienen siluetas que parecen femeninas e incluso, digamos, unas cabezas deformes extremadamente alargadas, que bueno, ha dado lugar, imagínense ustedes, a todo tipo de hipótesis, pero dentro, digamos, de las más académicas podríamos decir, aparentemente este faraón representaría, digamos, una suerte de ser que mezcla principios tanto masculinos como femeninos en tanto y en cuanto el centro, ¿no es cierto?, de la vida. Otra de las figuras que destacan en el arte y también, digamos, en este periodo es Nefertiti, la esposa del faraón, así como también sus hijos, particularmente sus hijas, que fueron varias, y aparecen muchas veces representados todos juntos, como veíamos en la estela hallada en el sitio de Tel el Amarna de la diapositiva anterior. Esta reforma fracasa, luego de muerto se produce una restauración, es la época bastante oscura, que allí no se conoce bien qué fue lo que sucedió de Tutankamón y compañía, pero después rápidamente termina la dinastía 18 y comienza la dinastía 19, continuada por la dinastía 20, que se los conoce en conjunto como los Ramésidas, ¿no?, como una suerte de subperiodo dentro del reino del Imperio Nuevo. Aquí también tenemos faraones muy famosos, sobre todo Ramsés II, que reinó durante gran parte del siglo XIII a.C. Lo que ustedes pueden ver aquí a su izquierda es una de las varias representaciones de la batalla de Kadesh que él libró durante sus primeros años de reinado en esta localidad de Siria, fíjense, muy al norte, donde guerrió frente a los hititas. Años adelante, años luego, firma uno de los famosos tratados de la historia antigua con los hititas, un tratado que algunos llaman un tratado de paz, y durante mucho tiempo se lo presentó como el primer tratado de la historia. Hoy se sabe que ya en la época de Ebla, es decir, a mediados del tercer milenio, se firmaban este tipo de tratados, pero lo que sí nos interesa destacar en este caso es que los faraones, con esta visión bastante etnocéntrica, ¿no es cierto?, de su cultura y de su posición en el mundo, durante esta época comienzan a reconocer a otras autoridades
muy alejadas, claro está, como pares, como hermanos, ¿no? Como pares políticos, como va a suceder hacia fines del reinado de Ramsés II con el caso de los hititas. Acá hay una copia del documento, su versión acadia en cuneiforme. Esto se puede ver en el Museo de Estambul, si mal no recuerdo. Continuamos con las grandes construcciones. Una de las más famosas, Abu Simbel, que tuvo que ser trasladada, producto de la construcción de una represa y la formación de un lago artificial al sur de Egipto. Eh, Estaría ubicada en lo que en la antigüedad era Nubia, pero por las fronteras actuales está dentro todavía de Egipto, donde hay enormes estatuas colosales de Ramsés II y de otros personajes también. Y después yo quería mencionar, también producto de las excavaciones de rescate por estas mismas obras modernas, en la localidad de Aksha, también en Nubia, pero ahora dentro de lo que es el territorio de Sudán. Y ahí se pudieron rescatar algunas piezas arqueológicas y varias de ellas se conservan todavía en el Museo de La Plata, en Argentina, gracias a que una de las personas que formó parte de esas campañas fue el doctor Abraham Rosenwasser, de quien ya hemos tenido oportunidad de hablar, pues no solamente es el fundador de los estudios de historia antigua oriental acá en la Argentina, sino que también fue docente durante la primera mitad del siglo XX en el querido instituto Dr. Joaquín B. González. Durante el periodo de los Ramésidas se emprende la construcción de otro centro político, otra capital más, en este caso ubicada en el delta oriental, prácticamente en el mismo lugar donde había estado la capital de los Hicsos, Avaris, recuerden ustedes. Aquí están los que serían las aparentes ruinas de esta vieja localidad. Fíjense ustedes entonces la enorme riqueza y la enorme capacidad que tuvieron los faraones durante la dinastía XVIII, durante la dinastía XIX, no solamente para realizar esas campañas militares exitosas, algunas de ellas muy alejadas del núcleo egipcio, sino también, digamos, la enorme capacidad para movilizar recursos y obligar de una u otra manera a gran parte de la población a trabajar en estas construcciones, pues no solamente de eso dan cuenta las grandes obras en Tebas, en lo que es la ciudad de Tebas propiamente dicha, en todo el complejo funerario de Tebas occidental, sino también la construcción de cero de la capital de Ajenatón, en la localidad de La Marna, y ahora también otra localidad en el delta oriental, el caso de Pi Ramsés. Esto, digamos, es una muestra cabal, explícita, de la fuerte centralización política que vivió Egipto durante el Reino Nuevo, más allá de esos conflictos que tenían que ver, digamos, con contradicciones en los niveles más altos de la estructura gubernamental, entre lo que era, digamos, la institución, la corte faraónica, con respecto al importante, poderosísimo clero del dios Amón-Ra de la ciudad de Tebas y, como decíamos antes, también del ejército, porque gran parte de los ramésidas, de los faraones de la dinastía 19-20, proceden naturalmente, naturalmente no, o sea, proceden del ejército. Según el enfoque tradicional, Ramsés III, faraón de la dinastía 20, sería el último gran faraón de Egipto, por lo menos hasta la época helenística. Aquí tenemos una fotografía de su momia y su reinado, si bien continuaba teniendo un dominio político importante tanto sobre Nubia como Siria-Palestina, su reinado, sin embargo, estuvo atravesado por una serie de crisis que, de una u otra manera, anunciaban el pronto desenlace del reino o imperio nuevo. Por un lado, una huelga realizada en una localidad ahí, en Tebas Occidental, conocida con el nombre moderno de Deir el-Medine. Por otro lado, conflictos, conspiraciones en el harem, e incluso estudios muy recientes han demostrado que el propio faraón terminó siendo degollado, lo que le provocó su muerte, y luego una inscripción también acompañada de iconografía en los bajorrelieves de su templo funerario, también en Tebas Occidental,
donde se da cuenta de uno de los hechos más interesantes de fines de la Edad del Bronce y fines del Reino Nuevo, que es la batalla contra los pueblos del mar, de lo cual vamos a hablar más adelante cuando veamos la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro. Con esto finalizamos un resumen recontra resumido del Reino Nuevo o Imperio Nuevo egipcio. Todo esto está muy bien explicado, repetimos en el texto de Serrano. Aquí simplemente lo que hacemos es acompañar un poco la lectura con imágenes que nos parecen significativas y pueden ayudar a aclarar algunas cuestiones. Los esperamos en los próximos videos.